Hola queridos idealistas, bienvenidos a la sala de lectura El Rincón de Don Quijote. Mi nombre es Eric y en esta ocasión quisiera recomendarles una novela. No sé si sea por la edición, pero de todos modos sí me gustaría recomendarles porque habla precisamente de personajes históricos, siempre con el contexto de que son ficción, pero sí existieron el nombre de los personajes que vienen contenidos en esta novela, que se llama El Papiro de Seth por Isabel Pisano. Esta es la primera novela que leo de la autora y la verdad, no sé si es la edición, pero siento que le falta un poco más de revisión por ciertos detalles que vienen incluidos. Lo que es el ritmo de la novela, la forma en cómo lo va narrando. Hay muchos personajes que van metiéndose porque está el personaje histórico, pero también están los personajes que influyeron para ahora sí que la decadencia o la forma en cómo terminan sus vidas estos personajes. En su mayoría fueron mujeres que pudieron haber cambiado la forma de ver el mundo, si no es que lo hicieron ya después de muertas. No es spoiler, simplemente sucede porque es lo natural. Pero dentro de la novela, El Papiro de Seth es una ficción que nos habla o nos intenta dar a entender que hay versiones no oficiales sobre el origen del nombre que no logramos ahora sí que explicar. Hemos dado por hecho lo que viene contenido en el libro de libros, que es la Biblia, pero no la forma precisa o clara, simplemente se nos plantea la posibilidad de que las cosas sucedieron así y ya, en un momento en el que no se deben de preguntar ciertos aspectos del libro, del libro de libros, porque no sería correcto. Entonces, o nos perderíamos en un laberinto del cual no podríamos salir y perderíamos ahora sí que el sentido de nuestra existencia, la búsqueda precisamente de dónde vinimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos, son preguntas existenciales. Cuando no se tiene una respuesta clara, entonces se pierde lo que es el rumbo y podríamos descarrilar nuestras vidas. Es una metáfora, por supuesto, pero es un planteamiento muy sencillo para poder dar forma a lo que contiene precisamente el papiro de Seth. No intenta dar una explicación del origen, simplemente nos plantea la posibilidad de que las situaciones pudieron surgir de una manera muy poco ortodoxas, muy, ahora sí que descabelladas, por decirlo así, pero también tiene su lado muy, ahora sí que misterioso. Algo así podríamos tratar de imaginarlo en esta época, por supuesto, se puede imaginar, pero lo que nos va contando es precisamente de un papiro que va pasando de mano en mano, sobre todo en las mujeres que intentaron traducir lo que decía el papiro, porque está escrito en un lenguaje que no se lee para la época. Los jeroglíficos, por supuesto, tuvieron lo que era un proceso para poder descifrar el alfabeto y poder ahora sí que leer lo que contenían en las pirámides o tablillas que se fueron encontrando a través de los años. Entonces, dentro de este contexto, lo que hace la autora es narrarnos una historia ficticia, pero siguiendo lo que son los personajes que sí existieron y que tuvieron algo que ver con la revelación o la traducción del papiro de Sept, que es un documento histórico que se ha ocultado y se pretende mantenerlo oculto porque no es bueno que se conozca este tipo de historias porque podrían así que entorpecer la vida humana dentro del contexto filosófico, más que nada. Entonces, lo que nos narra la autora es dentro de lo que es la vida de Carolina, una periodista, historiadora que se involucra en este tema, pero también llevado a lo que es un conflicto mundial. Nos plantea la situación que se vivió en Irak cuando Estados Unidos lo invadió porque lo estaba acusando de contener armas nucleares o de destrucción masiva, pero hasta ahora obviamente era una excusa para meterse a este país y apropiarse de lo que era el petróleo.
No sé, realmente no puedo decirlo con certeza, simplemente es una especulación que ha circulado en las redes porque al final no encontraron armas de destrucción masiva, pero sí encontraron petróleo. Entonces, dentro de la novela nos va narrando precisamente estos dos paralelismos históricos, lo que es los personajes que tuvieron que ver con el papiro de Seth, que lo iban traduciendo, pero a la par la guerra que se vive en Irak y esta mujer que intenta rescatar parte de la historia que en ese país precisamente surgió o se cree que surgió la vida. Entonces, con ciertos documentos, con ciertas tablillas que fueron encontrándose y no se han podido traducir, entonces intenta ahora sí que mantener el control y llevar a cabo un saqueo por el bien de la historia humana, o sea, conservar esas tablillas y evitar que se destruyan con los conflictos que se van sucediendo, porque Estados Unidos y los aliados están bombardeando las ciudades principales o dentro de lo que es el contexto histórico de que son ciudades que contenían lo que son la materia primordial del conocimiento para saber de dónde venimos, y se pretendía eso, simplemente destruirlo para evitar que la gente pudiera, ahora sí que, entenderlo. Nos plantea esa situación de que los conspiranoicos, por decirlo, por llamarlos así, creen que hay una élite que está gobernando el mundo y no se sabe quién es exactamente, pero se mueve por las sombras y da las órdenes necesarias, puede tomar la decisión de matar a ya sea un pueblo completo o destruir la cultura, lo que sea necesario para ocultar la verdad. Y eso es lo que nos plantea precisamente Isabel Pizano con el papiro de Sept. Sí está interesante, es muy ameno, pero siento que esta edición le falta un poco de revisión, porque en algunos aspectos de la novela sí me parecieron un poco atropellados. Había incluso en un punto de una escena, uno de los protagonistas está debajo del vehículo, lo plantea así, lo pone así, debajo del vehículo, hablando con otra persona que está sobre su vehículo, y de repente ya no está afuera del vehículo, sino dentro del vehículo, y como una especie de error de la Matrix. Entonces sí hay que revisar ese detalle sobre todo. Si lo encuentran, por supuesto lo pueden leer, pero léanlo con calma y también investiguen sobre los personajes que vienen aquí. En su mayoría han sido las mujeres que han pasado por mucho para poder dar ahora sí que una fuerza y voz y representación hacia el género femenino y que pueda reconocerse que también son importantes. Y lo que quiero comentarles es precisamente los nombres, es Hipatia de Alejandría, Eleonora Fonseca Pimentel, Mariana Pineda. Vienen mencionados también ciertos personajes históricos como referencia por los datos que la autora recabó para poder hacer que la historia tuviera ahora sí que un realismo o lo que son datos necesarios para poder construirla dentro de la ficción, por supuesto. Pero sí, los personajes que acabo de mencionar están en los análisis históricos de la humanidad y todo lo que se vivió y lo que les hicieron en la época, solamente por, ahora sí, por ambición, por querer controlar el poder y sobre todo por querer adueñarse de ellas. Hay otro personaje también, pero ese no le ocurre algo significativo al final de su vida. Me refiero a algo drástico, como a las mujeres, que sí viene muy detallado la forma en cómo terminaron. Y sí, nos llena de rabia e impotencia, pero lamentablemente así suceden. Y nos plantea precisamente las situaciones de cómo es que surge la vida en el planeta Tierra y la forma en cómo lo intenta descifrar dentro del papiro de Sept.
y la forma también de explicarlo para que no se contraponga con lo que dice la Biblia. Entonces es una historia interesante, es entretenida, muy curiosa, por decirlo de una manera. Y sí, es recomendable, pero busquen una buena edición. Entonces, es todo por el momento. Muchas gracias por ver el video y espero que disfruten de sus lecturas.